pasillo, en las escaleras, en las aulas, en el buffet, o mientras te fumas un pucho y mirás a los cabritos. Radio Perio. Acá nomás, al alcance del mouse. No tenemos dial. No tenemos números. Señal electrónica. No estamos ni antes ni después de nadie. Aclaremos eso, doctor. Una señal electrónica solo puede ser creada por un ser humano. No necesariamente humano, amigo. Radio Perio. Inteligentes, tal vez, sí. Estamos acá, donde tenemos que estar. Pueden ser insectos con tremendo poder mental. La señora patotera. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Pero me podés entender que no podés hacer un omelette sin que se rompan un par de huevos. Yo lo admiro a Margaret Thatcher. Dio vuelta y me pegó con el palo. Es una sinvergüenzada lo que está haciendo el gobierno. No perdono a ninguno de esos. Buenos días, ¿cómo están? Hoy es jueves 10 de julio y nos encontramos una vez más en la producción de Señora Patotera de la programación de A Dónde Vamos a Parar en el estudio de Radio Perio. La editorial de hoy se va a llamar El costo humano del proyecto de Milei. Y esto se debe a que en esta última semana vimos los movimientos explícitos de la opereta del gobierno nacional. El 7 de julio, lo veníamos comentando el lunes pasado, el gobierno presentó el último paquete de medidas antes de que perdieran las facultades delegadas, cerrando un total aproximadamente de 101 medidas. Esto incluyó disoluciones, fusiones, privatizaciones y recortes normativos en todo el organismo estatal. Como sabemos, esto se disfraza de eficiencia. El gobierno de Javier Milei ejecuta con brutalidad quirúrgica una política de vaciamiento del Estado llevada adelante en tiempo récord por su ministro estrella Federico Sturzenegger. Esto lo llaman desregulación, lo celebran como un hito de libertad, pero mientras vacían bolsillos y destruyen puestos laborales, mientras desmantelan organismos e instituciones públicas, se percibe el verdadero nombre de esta reforma, que es el despojo. Las prioridades del gobierno han sido intervenir el Estado como garantía para conseguir beneficios que justamente beneficien a las mafias económicas que habilitan, de hecho, son la mano armada detrás de estas sectas políticas. Es mentira la frase del libre mercado, es mentira que el Estado es un curro y que hay que destruirlo. Y no lo digo yo, sino que lo afirman ellos con cada medida que toman mediante las garantías de su poder desde aquel oscuro diciembre del 2023. Ahora, ¿por qué decimos, por qué nombramos a Federico Sturzenegger? ¿Por qué nombramos el rol de las facultades delegadas de Javier Milei? Bueno, para esto me hice una pequeña cronología para entender un poquito mejor en el contexto en el que estamos sumergidos. Javier Milei firma el DNU 70/2023 llamado Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina, que fue un decreto redactado por Sturzenegger que desregula más de 300 leyes y es la base de su rol como ideológico de las reformas. Entre los meses de enero y de junio del año 2024, es decir, del año pasado, Sturzenegger actúa como asesor presidencial con gran influencia, aunque no tenía un cargo formal. Durante estos meses, además, se debate la ley Bases en el Congreso, justamente. Y el 27 de junio del año 2024, el Congreso aprueba la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que es el nombre completo de la ley, pero todos la reconocemos como la ley Bases. Y en su artículo primero citan que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo por un año en materia administrativa, económica, financiera y energética. Estas facultades son para el presidente, pero pueden ejercerlas a través de sus ministros. El 5 de julio, es decir, hace 5 días exactamente, Javier Milei nombra
oficialmente a Federico Sturzenegger como ministro de Desregulación y Transformación del Estado mediante el decreto 586/2025. Esto quiere decir que formalmente desde julio es designado ministro, pero bueno, como vine diciendo, ya venía ejerciendo el rol. O sea, básicamente le venía armando toda la estrategia de los decretos al presidente de la Nación y fue un asesor clave de todas las medidas de desregulación que ha incentivado el gobierno nacional desde su asunción en diciembre del 2023. Es la base legal para sus actuales facultades delegadas, es la ley base aprobada en junio del 2024. Entonces, en apenas un año y con 65 decretos delegados, el gobierno eliminó o fusionó más de un centenar de organismos públicos. Muchos de ellos, como el INTI, el INADI o la Dirección Nacional de Vialidad, no eran estructuras vacías, sino brazos activos del Estado que ofrecían servicios técnicos, derechos, infraestructura, presencia territorial y soberanía. Fueron barridos sin debate, sin evaluación de impacto, sin siquiera el pudor de justificar lo injustificable. A través del decreto 462, el gobierno nacional le quitó al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que es el INTI, su autarquía, que esto es básicamente que se abastecía con sus propios recursos, evitando importaciones y que además era un organismo que tenía superávit. Por eso digo, justificar lo injustificable. El instituto ahora depende directamente de la Secretaría de Industria y Comercio y todos sus recursos propios serán transferidos al Tesoro Nacional. De este modo se limita no solo su capacidad de asistencia técnica a las pymes, sino también su innovación industrial y se estima que más del 30% del personal fue despedido. Con este mismo decreto, que es, repito, el 462, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es el INTA, dejó de ser autárquico, igualmente que el INTA, y quedó bajo la órbita de la Secretaría de Bioeconomía como organismo desconcentrado. Va a mantener sus mismas funciones técnicas, pero con una menor autonomía en su gestión y obviamente con menor presupuesto, ¿no? Porque acordémonos que después de la mascareta hay políticas económicas fundamentales a través de esto para enriquecer los mismos bolsillos millonarios de las mismas familias de siempre. El Instituto de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación también fue eliminado por decreto. Sus atribuciones serán absorbidas por otros organismos del sistema científico y tecnológico y esto provoca un rechazo, obviamente, de la comunidad científica con quienes nos solidarizamos fundamentalmente. A través de la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad se privatizaron rutas y esto es porque se eliminó el organismo histórico encargado de construir y de mantener las rutas nacionales. Se concesionaron más de 9.000 kilómetros de rutas. 9.000 kilómetros de rutas a sectores privados. Las funciones fueron absorbidas parcialmente por el Ministerio de Economía y Gendarmería Nacional. En la segunda parte del programa vamos a tener un invitado especial con quien vamos a profundizar sobre todo este punto. Se cerraron institutos culturales como el cierre del Instituto Nacional del Teatro, del Archivo Nacional de la Memoria, el Instituto Belgrano, el Instituto Perón, el Instituto Manuel Dorrego. Se centralizaron funciones culturales bajo una sola dirección y se financiaron totalmente las actividades consideradas no prioritarias. Como sabemos, todo lo que reglamenta la cultura, profundice e incentúe la historia nacional y la cultura nacional, para el gobierno es un curro. Se desguazaron hospitales nacionales. Bajo el término de reestructuración, se unificaron 5 hospitales bajo una sola estructura administrativa. Se eliminaron direcciones médicas independientes y hubo un recorte de personal. Obviamente, siempre los que más sufren estas medidas son los trabajadores. Y hay también un riesgo de desarticulación en áreas sensibles como enfermedades infecciosas y enfermedades de salud mental, que tanto hace falta hoy en día. También hubo un cierre de organismos de igualdad y de derechos humanos con la eliminación del INADI, del Consejo Federal de Políticas Sociales, de la Dirección Nacional de Economía de Conocimiento. Se consideraron estructuras ideologizadas y prescindibles y además se critica fuertemente por desmantelar políticas de inclusión de género, de diversidad,
No, cosas que nosotros venimos problematizando, sobre todo los miércoles en Fuimos Todas con Esmeralda Melorini y Luciana Fernández. También hubo privatizaciones autorizadas que se avanzó con la venta y la concesión de Intercargo, de Energía Argentina, de corredores viales. Se usaron decretos básicamente en lugar de debates legislativos para acelerar el proceso. Y mientras tanto, más de 50.000 trabajadores estatales perdieron su empleo, sumándose a una ola de despidos que no da tregua ni al sector público ni al sector privado, ya golpeado por una recesión inducida. Cuando hablamos de 50.000 trabajadores, hablamos de 50.000 familias, ¿no?, que hoy no tienen cómo sostenerse en una economía brutal cuando dicen que no hay inflación. Bueno, cada vez más cuesta ir a un supermercado y poder hacer una compra, ¿no? Muchas familias tuvieron que reducir la cantidad de comidas diarias que tenían, que además son un derecho. Tuvieron que prescindir de tener una obra social, bueno, etcétera. Un poco de lo que venimos comentando siempre. Profesionales, además, formados que quedaron en la calle por una orden ministerial. Investigadores expulsados de sus centros de investigación, de trabajo, de sus laboratorios. Estudiantes que perdieron el sueño de poder tener un título universitario por tener que salir a trabajar y no poder estar en las aulas cursando una carrera, ¿no? Desde el poder, desde el Estado, esto se llama ñoquis. Desde la experiencia cotidiana sabemos que son docentes, que son ingenieros, técnicos, inspectores de ruta, bioquímicos, gestores de políticas de género, de salud, de discapacidad. Gente que hacía funcionar aquello que ahora se pretende declarar inútil, pero que además todos necesitamos para vivir, ¿no? El Estado es el garante de derechos en un país profundamente desigual. Sin Estado no hay soberanía, no hay ciencia, no hay salud, no hay justicia social. Y lo que se está destruyendo no es solamente una burocracia, sino que es una red de protección, de producción, de dignidad, construida durante décadas, que además va a costar muchísimo poder volver a reconstruir, poder volver a sustentar o a garantizar una soberanía nacional. Va a costar muchos años, muchas décadas recuperar esto. Igual lo vamos a recuperar porque estos gobiernos, ya lo sabemos, ya lo deja ilustrado nuestra historia, no perdurarán. Esto es un desguace. Sturzenegger, envalentonado por un poder que no le otorgó el voto popular. Sabemos que en las elecciones la figura de Milei era la que nos aseguraba. En su campaña defenestró a Patricia Bullrich, hoy en día es ministra en este gobierno, y muchas de las figuras que iban a otorgarse cargos ministeriales en el Estado no figuraban en las propuestas a la hora de ir a votar. No obstante, Sturzenegger tiene un puesto y gana millonada. Firmó los últimos decretos como quien celebra el éxito de una operación maravillosa, pero lo que quedó sobre la mesa son nada más y nada menos que las vidas destruidas de todos nosotros. Y no se puede construir la libertad sobre un desamparo. No hay progreso sin trabajo. No hay república sin división de poderes. Y no hay una democracia cuando una sola persona es quien decide sobre millones. Hoy más que nunca, frente al ajuste, frente al silencio, frente al cinismo, es momento de recordar que el Estado somos todos nosotros, que nosotros le podemos poner un freno a todo esto y que cuando se dice soy el topo dentro del Estado que viene a destruirlo todo, si nosotros somos el Estado, quiere decir que eso nos viene a destruir a nosotros. Han venido a destruirnos, han venido por nuestra dignidad y han venido por nuestros derechos. Y si creemos en un país distinto, en una humanidad que no deja pasar la violencia sistemática, el odio y la maldad perversa, creo que hay una esperanza. Creemos en un país donde podamos frenar los estigmas, donde el plan es atacar en manada bajo las banderas erróneas de la libertad. Creo que ahí está la esperanza de nuestra lucha. Esta semana, además, tuvimos la hermosa noticia de encontrar al nieto 140. Y también hoy arrancó en La Plata el juicio por delitos de lesa humanidad contra Moisés Elia Deilía y Julio César Morazo, que son ex policías bonaerenses, acusados de haber impedido que se investigara el crimen de Rosa Eugenia Novillo Corbalán, quien estaba embarazada y cuyo cuerpo apareció en 1976 en la costa del Río de la Plata, a la altura de Punta Indio. Fue víctima
de un vuelo de la muerte. Fue inhumada sin nombre en el cementerio de la localidad de Magdalena. Y con estas noticias nos aseguramos que prestar atención a nuestra historia, que reivindicar a nuestras luchas es una resistencia. Esto motoriza la resistencia a la destrucción de nuestros sueños. Muy buenos días, hoy tenemos un gran programa, así que quédense atentos. La señora patotera. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Entender que no podés hacer un omelette sin que se rompan un par de huevos. Yo lo admiro a Margaret Thatcher. Dio vuelta y me pegó con el palo. Es una sinvergüenzada lo que está haciendo el gobierno. No perdono a ninguno de esos. Tu resumen favorito de la actualidad, reunido en un solo lugar. Jano Cerrudo, muy buenos días. Bienvenido a otro jueves de Señora Patotera. Hace tanto que no nos estamos viendo. Sí, un montón. Nos hemos pegado. Ya el lunes estuve hablando igual, que fue semana de cursadas. Sí, estuvo complicado salir ahí últimamente. Sí. Pero bueno, en un contexto además, muchas noticias y muchos avances en el Congreso, ¿no? Sí, heavy, no era mentira que estaban pasando cosas afuera. Sigue el escándalo de Libra, sí. Sigue el escándalo de las criptos. Piden desde la Embajada de Singapur, el fiscal Tayano, información sobre Julián P. ¿Quién es? Es el CEO de Keep Protocol. Uh-huh. Quien estuvo el pasado octubre del año pasado, justamente, en el Tech Forum de Argentina, sí, donde se vivieron muchas situaciones con respecto a las nuevas tecnologías, la IA, y todo lo que se viene en el futuro. Pero bueno, se pide que la embajada dé explicaciones sobre los ingresos y el egreso que tuvo este CEO, debido a que no figura en el registro oficial, y se sostiene que Julián estaría detrás de la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei. Bien, el fiscal avanzó sobre el pedido y explicó el dictamen. Tras dar cuenta de lo informado oportunamente por la Dirección Nacional de Migraciones respecto de los movimientos migratorios de Julián P., solicítese colaboración a la Embajada de la República de Singapur en Argentina, a bien que promocione los datos identificados de P. En particular, nombre completo, fecha de nacimiento y número de pasaporte. Bueno, como te decía, el presidente habló sobre la visión para Argentina en el foro de octubre internacional, y habló sobre la implementación de nuevas blockchains asociadas con este muchacho, con este CEO. ¿Qué son las blockchains? Básicamente es como un registro de un contador tecnológico. Bien. Sí, te estoy prestando mucha atención porque mucho no entiendo este tema. No, es un mundo totalmente nuevo que está evolucionando cibereconómico. Sí. Bueno, y más tarde explicaría el CEO que su empresa fue contratada por una consultora tecnológica para ayudar en la distribución de fondos del proyecto de negocios locales en Argentina, pero que no estuvieron involucrados en la creación del token ni actuaron como formadores de mercado, que es algo que se está investigando. Se limpia las manos. Reitero, a ver, un poco más de medio año que pasó el escándalo Libra de la cripto, se sigue investigando, se siguen abriendo causas, se siguen metiendo más gente, es algo que sigue. Y por otro lado, también, te comento, Hayden Davis, quien promocionó estas criptos, quien era el chico que decía que se iba a venir la fortuna para todos, la riqueza para todos, salió que transfirió $500.000 a una cuenta anónima después de reunirse con Javier Milei. Sí. Transfirió específicamente $507.500 el 30 de enero a través de Bitget, una billetera virtual que se maneja internacionalmente. Ese movimiento ocurrió apenas 42 minutos después que Milei publicara la selfie con el joven de 28 años en la red social X.
En aquel posteo, Davis informó lo que estaba contando. Asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología, blockchain e inteligencia artificial en el país, de aquella reunión también participaron Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Bien, y el 3 de febrero, tan solo días después que sucediera todo, Hayden realizó otra transferencia que fue de casi $2 millones. Una fortuna. Aparte, esa es la cosa también, montos que no son pequeños. Sí, ¿cómo los blanqueás? Sí. Bueno, pero también, otra vez de vuelta por la billetera Bitget, y se dice que las dos transferencias superaban los 2 millones. Por otro lado, además, quiero aclarar, qué bueno que esto se sigue investigando, sobre todo porque había una comisión que era delegada del Poder Ejecutivo que decía que iba a investigar a Javier Milei, y es con lo que Javier Milei dice, bueno, pero yo salí impune de esa investigación, y creo que Majul fue con quien tuvo una entrevista y le digo, bueno, presidente, pero eso era una delegación del Poder Ejecutivo Nacional, y él dice, bueno, pero eso se derivó a la justicia. Bueno, por suerte esto se sigue investigando, ¿no? A ver, y es algo que hablamos constantemente, que pasan otras situaciones por detrás, que intentan ocultar, que intentan hacer una máscara sobre todo esto que está pasando. Volvemos a lo mismo, o sea, ¿cuántos quórum hemos tenido Total. a lo largo del proceso del escándalo Libra? Cuando ya, si hubiera sido cualquier otra persona, se hubiera solucionado. Esto era lo que te iba a decir. A ver. Que se registraron movimientos sospechosos por parte de familiares de Novelli, quienes habrían accedido y vaciado caja de seguridad del Banco Galicia, lo que supone una posible conexión y un intento de salvaguardar activos en medio del escándalo. Esto era lo que te quería decir. Que nadie se salva. Nadie se salva, están todos metidos, todos están manchados. Por alguna u otra circunstancia, tal vez no figuran los montos específicos, pero están conectados. Están conectados, y no sé si ahí veíamos el tuit del presidente Javier Milei, quien hace exactamente 6 meses promocionaba esta criptomoneda. A ver, estamos hablando del presidente de Fue el la 14 de nación. febrero, ¿no? Sí, fue principio de febrero, ahí está. La Argentina liberal crece. Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. Viva la libertad, ¿no? Sí. Vamos, que todos vamos a ser ricos. Sí, digo, lo de 14 de febrero, no sé, chicos, ustedes desde ese lado, sí, fue el 14. Sí. ¿Sabes por qué lo menciono? Porque fue en, San el Día de los Valentín. Enamorados, San Valentín, donde mucha gente salió a disfrutar, y bueno, siempre se utiliza, ¿no? Como cortinas de humo para generar negocios internos de parte de las minorías más Es enriquecidas increíble. del poder. No sé qué pensás vos al respecto, pero yo creo que, a ver, podemos pensar lo que queramos del presidente, nuestro presidente de la nación. Bueno, sí. Pero Sacando lo conjeturas. bien que crean estas cortinas de humo, lo bien que tapan hacia los ojos de la gente lo que está sucediendo. Sí, no sé si lo tapan muy bien, o por lo menos creo que estamos en un contexto donde no todo el mundo tiene tiempo para leer tantos portales de noticias ¿Y o por qué? informarse, y porque cada vez es más difícil llegar a fin de mes, entonces crece el pluriempleo en la República Sí, sí, Argentina, sí. o sea, estamos sumergidos en ese contexto, entonces es muy fácil que algunos discursos entren. No obstante, además se ve la estrategia explícita del gobierno nacional de generar un boom y un ataque de noticias constantes, ¿no? Y esto es garantía, la cuenta del presidente de la Nación en Twitter, que no es su cuenta personal, es su cuenta de Twitter, porque es otro argumento de el juicio de Libra, básicamente. Sí. De la causa Libra, perdón. De decir, bueno, esta es mi cuenta personal, yo no lo hice como presidente. Bueno, señor Javier Milei, usted es el presidente, y cuando habla en nombre de los argentinos, así que esperemos que empiece a ser más criterioso con su discurso. Sí, es una nación, y a ver, y con esto que vos decís, también viene de la mano con el cierre de Telam. A ver, no hay noticias. Total. A ver, vos misma me decías, para armar tu editorial estuviste bastante tiempo. ¿Por qué? Porque no hay nada concreto sobre nada. Una cosa te dice que algo es blanco, otra cosa te dice que algo es negro. Sí. No llegamos a nada nunca. Y es algo que también, a ver, quieras o no, Manu, es algo que está hecho desde arriba. Total, hay una falta de pensamiento crítico,
porque hay este boom informativo. Bueno, yo tengo ese concepto, boom informativo. Todo el tiempo explotando de información los medios y las pantallas de las personas para que no haya información concreta y no se fortalezca el pensamiento crítico, que en esta casa de estudios todo el tiempo los profesores, si alguien cursa alguna materia en esta casa de estudios, se darán cuenta, chicos, piensen, busquen noticias, sustenten sus datos. Ni siquiera los portales de noticias más leídos en la Argentina o en el continente a veces fundamentan sus datos y se cercioran. Hay una cantidad de fake news exorbitantes. No, y aparte esas fake news y esos boom informativos son escándalos. Sí. Son escándalos que superan lo ético y moral. O sea, tenemos el reciente caso de Julia Mengolini. Ayer veía cómo escrachó a una persona que básicamente decía que le iba a matar. Violencia sistemática contra determinadas figuras que puedan argumentar algún pensamiento en contra de lo que intenta establecer el gobierno nacional, ¿no? Y pero si vamos al caso también, si ellos lo fomentan, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda a los que todavía nos queda camino por recorrer? Totalmente. A ver, Julia Mengolini es periodista y abogada. Sí, y además es una de las cofundadoras de uno de los medios más importantes en el país. Por eso, a eso vamos. Así que es muy grave. No me quiero ir de este primer bloque sin mencionar que hoy a las 2, en un ratito nomás, va a haber votos en el Senado y se vota la revisión y aumento de las jubilaciones mínimas, incluyendo un bono extraordinario, una reactivación de la moratoria previsional para regularizar aportes y también la declaración de la emergencia en discapacidad hasta 2027 con fortalecimiento de pensiones y asistencias a prestadores, distribución federal de fondos, que esto es básicamente que le empiecen a entregar plata a las provincias, y también se discute una primera aproximación al debate por la estatización de YPF, y recordemos que en diputados también hubo un avance, se firmaron los dictámenes para los proyectos de financiamiento de las universidades y también una emergencia hospitalaria, por ejemplo, la situación del Garrahan y un tema presupuestario. Si logran el pleno dictamen, podría convertirse en una sesión especial esta semana. A ver, son muchas las cosas que hay que tratar. Sí. Veía que supuestamente, aparentemente, habría especulaciones sobre que habría bajada de línea sobre los legisladores. Sí. Si votan positivamente. Eso no es nuevo. El cambio. Claramente. Eso no es nuevo. No es nuevo lo de los quórum tampoco. A ver, es algo que está pasando, que viene de hace, ¿cuánto te diría? Casi 2 años. Que vienen entre cambio y cambio, que no concretan nada, no llegamos a nada. Sí, o no dan quórum o se pelean en el medio del claro, dictamen. También. Es como, pareciera... Hoy lo pensaba, ni en la mejor de las películas va a pasar todo esto. No, total. Si queremos armar una novela, es bestseller. Volvemos a esto. Massa, Máximo y Kicillof se van a unir. Es una locura. Pareciera, no sé, los 3 mosqueteros, tenés para armar la película que quieras. Sí, pero por suerte empezamos a ver esto que vos decías. Empezamos a ver que las luchas de la calle se empiezan a trasladar de a poco al Congreso. Digo, el aumento también a las jubilaciones es bastante vergonzoso. Porque además, a mí lo que más bronca me da es que las personas que votan ese aumento ganan millones de pesos con la tuya, contribuyente. Y no le aumentamos a los jubilados. Entonces, me parece además una vergüenza, pero por lo menos algo se está votando en un contexto tan difícil. Hablando de la motosierra sobre el tejido social, en instantes nomás nos va a estar visitando Claudio Díaz, compañero en nuestra facultad que, bueno, sufrió la motosierra esta última semana. Así que quédense atentos que ya volvemos en instantes, nada más. Saliste ya 1000 veces de la pista, respira. A reclutar, bien
se fue, todos te daban por muerto. Y vos allí en mi remolque sin luz, como un polizón. Mira qué tipo espeso, sumiso como un guiso más, un vago de 1000 caravanas, a punto de quedar a pie, fundiendo plomo logras, chorros de oro cochino en besos de lo más desnudos, pero el café con tu suerte se enfría en mi mesa fría. Apuntamos a tu nariz, hundimos tus pómulos y vos resplandecías. No te quedó sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más. Sanando las heridas, jodiste a todo Cristo y más. A boluditos de la luna y tipas porno nazi luz. Un día el bote volcó y el premio a pique se fue. Todos te daban por muerto y vos allí en mi remolque sin luz como un polizón. Tu lengua se derrite en modas de la rabia de hoy. Cuando enfermas con tanta gana, cerras las filas del dolor. Fundiendo plomo logras, chorros de oro cochino en besos de lo más desnudos. Pero el café con tu suerte se enfría en mi mesa fría. Apuntamos a tu nariz, hundimos tus pómulos y vos resplandecías. No te quedó sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más. En el pasillo, en las escaleras, en las aulas, en el buffet o mientras te fumas un pucho y mirás a los cabritos. Radio Perio. Acá nomás, al alcance del mouse. No tenemos dial. No tenemos números. Señal electrónica. No estamos ni antes ni después de nadie. Aclaremos eso, doctor. Una señal electrónica solo puede ser creada por un ser humano. No necesariamente humano. Radio Perio. Inteligente, tal vez sí. Está
Estamos acá, donde tenemos que estar. Volvimos y en esta segunda parte del programa nos visita en el estudio Claudio Díaz, compañero, en nuestra casa de estudios, quien sufrió además en primera persona la motosierra, ¿no? Desde el Ministerio de Transporte. Buenos días, bueno, gracias por la invitación. No, gracias por estar acá. Sí, somos casi 7.000 personas en total en la motosierra, ¿no? Porque afectó a Vialidad Nacional y distintos organismos. Bueno, en mi caso, lo que es la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y la verdad que es una incertidumbre muy grande porque, bueno, tenemos compañeros grandes y de muchos años dentro de la agencia. Compañeros que entraron en el 2008 y que transcurrieron toda su vida laburando en seguridad vial, ¿no? Y es difícil seguir trabajando porque la incertidumbre te come la cabeza y no tenés palabras de aliento porque no las encontrás. Y vos decís, gente grande, gente adultos de jóvenes, que por ahí pueden llegar a conseguir otra cosa por la edad, pero se hace difícil porque son muchos años que uno ha aportado el cuero a una política pública que realmente funcionó. Es increíble que la política pública de la creación de la agencia a través de una tragedia como fue el fallecimiento de 12 jóvenes del colegio ECOS, una tragedia vial, haya sido la creación de la agencia. Y bueno, nada, hoy estamos pasando por un momento complicado. Sí, además, algo que queríamos decir, nosotros siempre traemos cuando hay despidos, que se nombra tan fácil los despidos en este gobierno, y hay cada una de esas personas que sufre... hay historias. Muchísimo. Hay historias. Hay personas detrás, hay sentimientos, hay vidas, hay necesidades. Hay compañeros enfermos que están transitando enfermedades complicadas, donde la importancia de la obra social para ellos es muy importante. Total. Donde los medicamentos, hoy vas a comprar un medicamento para la gripe y vale 5.000 pesos el más económico. De ahí para arriba, entonces te das cuenta que es importante también, más allá del trabajo, la obra social. Y hoy, bueno, hoy lamentablemente todos pasamos por una situación fea. Y yo creo que la parte psicológica es terrible. Y por ahí cuando tenés una edad como la nuestra, de 50 y pico de años, se hace más fuerte, donde por ahí te peleas incluso hasta con tus familiares directos. O tenés encontronazo o contestás mal, y eso es también todo parte de toda esta situación, ¿no? Que sabíamos que iba a llegar, sí, porque ¿Te lo esperabas? Sí. Pero por ahí no tan así, tan crudamente, ¿no? ¿Cómo te lo...? Primero, contá en qué área te desempeñabas bien, cuál era tu trabajo. Yo en este momento estoy en la dirección de monitoreo vial. Bien. Es una oficina que recibe todos los accidentes de la Argentina, y ahí nosotros hacemos un paneo y damos a los distintos organismos, ya sea bombero o policía, las actuaciones para que puedan ir a ese lugar, a ese incidente, y bueno, prestar la atención incluso con los compañeros que andan en ruta. Después trabajamos con lo que es la verificación de las licencias. Por ahí nos tiran una licencia y nos preguntan si es trucha o no, y bueno, nosotros a través de un sistema nos fijamos si la licencia está habilitada o no y si el conductor está habilitado. Bueno, esa oficina es importantísima. Es un brazo ejecutor de los chicos que están en la ruta. Bueno, los chicos que están en la ruta, en los procedimientos, en los operativos paran, piden la licencia, pero a veces te da la duda de que hoy las hacen tan bien las cosas truchas, claro, que bueno, es muy difícil por ahí estar ahí, viste, con el ojo atento, y bueno, entonces nos preguntan, nos mandan un mensaje, sí, mira, no te podés corroborar esto. Bueno, entramos en el sistema y nos fijamos si el conductor está habilitado, si tiene...
A veces pasa que tiene una licencia trucha y te dicen cualquier otro número y no figura en ningún sistema. Ah, ok. Sí, pasa. Sí, eso además en lo cotidiano. Uno hoy tiene que transportarse todo el tiempo. Hablábamos del pluriempleo. Uno hoy tiene que estar yendo de acá para allá porque no le alcanzan las horas del día para llegar a fin de mes. Y la necesidad de que alguien esté controlando un poco la seguridad vial es central. Mira, hoy escuchaba un reel que subió Schwarzenegger con un periodista platense que bueno, para mí es horrible, ¿no? Que es Trebuch. Y él decía, no, la seguridad vial va a dejar de ser seguridad vial cuando vengan los autos que se manejen solos. Claro. Y de esto va a pasar 10, 15 años. Flaco, de acá 10, 15 años, ¿sabés la cantidad de gente que se va a morir? Sí. Total. La política pública que dio origen a la seguridad vial redujo un 50 o un 60% en estos 16 años la tasa de siniestros fatales. O sea, fíjate que no somos todos ñoquis. No hay ñoqui, hay gente que labura. Desde el compañero que está en la oficina, en el observatorio vial, en la licencia, el compañero que está en la ruta, el que es jefe de departamento, para que esa estructura camine. Todos estamos laburando. ¿Para qué? Para que no haya más muertes, para que no haya más gente lesionada. Y bueno, lamentablemente esta decisión nos atraviesa a todos. Che, Claudio, ¿crees que la sociedad, la gente sabe sobre la importancia que tiene seguridad vial o que es algo que está desinformado, que pasa por Yo creo que no. Yo creo que no, que ellos, para una parte de la sociedad, yo leía los comentarios, bueno, al fin se hizo justicia, echaron a los empleados públicos, son todos ñoquis, todos vagos. Yo siempre digo lo mismo, ¿cuál es el parámetro que uno se basa para decir trabajás o no trabajás? Porque hay trabajadores que son muy buenos trabajadores y hay otros que son trabajadores. Lo mismo pasa acá en la facultad. Hay chicos que son muy estudiosos, muy aplicados, y hay otros que somos medio vagos, que con un 7 ahí, un 6, la aprobamos. Pero un 7, un 6 está muy bien también. Obvio que sí, pero a ver, no te la regalan la nota. No. O sea, tenés que ir y laburar. No, menos en una universidad pública. Y menos en una universidad pública. Yo siempre cuento y me dicen, viejo, pues a mí me dicen viejo en el laburo, ¿cómo haces para hacer todo? Y le digo, le pongo garra. Claro. No es fácil. Yo hay cosas que no entiendo, cosas que aprendí en la universidad, y me voy continuamente tratando de actualizar, que no es fácil, porque yo tengo, entre comillas, competir con chicos jóvenes que están, mientras yo estoy 3 horas para armar algo, los pibes Yo hace poco encontré la inteligencia artificial. Y estoy chocho, contento. O sea, a veces me dice cualquier sanata, ¿no? Pero bueno, empecé a tirarle cosas de seguridad vial, algunas cosas acertó, otras no. Pero está bueno, o sea, y así en todo. Yo creo que la sociedad puede llegar a despertar cuando esto no esté más, porque la parte fiscalizadora que va a agarrar Gendarmería no va a ser lo mismo que nosotros. Que no está capacitada para eso, además. No están capacitadas y en Gendarmería se creó tenía un objeto en particular que era cuidar las fronteras. Después lo fueron trayendo a la ciudad porque quedaba feo sacar los militares de la ciudad para controlar. Entonces trajeron a la Gendarmería. La Gendarmería es un organismo que para ellos es cuadrado. No salen de eso. Yo siempre cuento que hace muchos años yo estaba en la ruta y recién se había salido la ley de que había aquí con las luces prendidas. Bueno, paran un operativo, los gendarmes paran y vienen con el registro y la cédula verde. Y yo miro así, era una pareja de sordos. Y le digo, che, ¿qué vas a hacer? Le digo, no, le voy a hacer un acta porque no tenía la luz prendida. ¿No te das cuenta que son sordos? No, pero igual, le digo, pero flaco, le digo, ten un poco de empatía. A ver, la información que vos manejas, a ellos no les llega. O si no se la explicas, bueno, yo hablo lengua de señas. Me fui, me puse, lo primero que me preguntan, ¿dónde aprendiste? ¿Quién es? Bueno, conocían a mi cuñado en ese momento, nos pusimos a hablar, le digo al gendarme, devolverle las cosas porque no entiende, yo ya le expliqué que tiene que ir con las luces prendidas. Bueno, la gendarmería en ese punto es corto, o sea, la ley dice esto y la ley dice esto, listo, chau. A ver, ten un poquito de cintura. Hay algunos casos donde tenés que tener un poco de cintura. No te voy a decir un tipo que viene borracho, no, olvídate. Aplicarle la ley, meter los ganchos y llevarlo a la comisariata que se pase la borrachera. Pero bueno. Pero hay grises. Pero hay grises, como todo, ¿viste? Como todo. Y
yo siempre digo lo mismo, la importancia de esta política, y siempre voy a recalcar que las políticas públicas hacen a que un Estado esté presente. Porque Total. sin políticas públicas la sociedad, el pueblo argentino, no tendría los recursos para poder ser, como digo yo, ocupado o ser corregido de algunas necesidades, ¿no? En el gobierno de Macri, la gente del interior pedía que el tren pudiera llegar, el tren de carga pudiera llegar a distintos lugares y que hubiese repavimentación. Fue una política pública muy buena para el sector del norte. Se pudo hacer, fantástico, y sirvió. Lo hizo Macri, sí, lo hizo Macri con todo lo que uno piensa de ese gobierno, pero utilizó una política pública buenísima para la gente del interior. No para Molinos Río de la Plata o otro grande terrateniente, sino para el tipo normal del campo, el que tiene 50 hectáreas, 60 hectáreas, 100 hectáreas, que vive de eso, ¿no? En esto también pasa lo mismo. Yo no sé qué va a pasar cuando nosotros dejemos de estar en la calle. Hasta ahora estamos en la calle, estamos trabajando como si nada, hasta que nos digan, bueno, listo, ya está, Gendarmería se hace cargo de fiscalización y, bueno, no sé qué harán con nosotros. Es una incertidumbre. ¿Qué se espera para los próximos días? ¿Y qué se espera también, sobre todo para las construcciones que hay ya comenzadas en las rutas? ¿Qué se espera para todas las instalaciones que hay en las rutas? Mirá, el gobierno la hizo muy buena, fue haciendo acuerdos con distintas provincias para que la provincia absorba el mantenimiento de la ruta. Claro. Y después va a licitar, obviamente, ¿no? Porque en Argentina hay 4 o 5 provincias que por ahí tienen sustento o caja para poder mantener una ruta. El resto de las provincias no. Nacho Torres firmó un acuerdo que se va a hacer cargo de las rutas nacionales. Y después, bueno, hay que ver algún gobernador que pueda mantener la traza, que no es fácil. No es cosa menor. Yo hablaba con un compañero que vive en el sur y le digo, che, ¿cómo están ahora? Y nosotros acá en Vialidad, me dice, estamos laburando bajo la nieve, con 10 grados, 12 grados bajo cero. Claro. O sea, no podemos dejar que la nieve tape todo el camino. O sea, nosotros tenemos que laburar. Hasta que nos digan, no se trabaja más. Bueno, fantástico. Claro. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Cómo se están organizando, Claudio, con tus compañeros que están sufriendo estas medidas? Mira, hasta ahora en la parte gremial no hubo respuestas. UPCN Nación, no hubo respuestas. Estamos esperando. Seguramente ellos estarán viendo qué hacer o no, no sé. Sí hubo una parte de ATE Berazategui, que tienen unos cuantos afiliados, donde ellos se juntaron con los compañeros, presentaron la problemática, charlaron, pero después más de ahí no hay nada. Es una incertidumbre que no sabemos si vamos a estar... Porque viste que en estos momentos se dicen un montón de cosas. Ciertas y valederas no hay nada. Solamente esperar que el tiempo diga, bueno, vamos a reestructurar... de los 700 que somos en la agencia, vamos a reestructurar a los 700, o vamos a reestructurar la mitad, o no vamos a reestructurar a nadie. Ya ha pasado que en otros organismos han cerrado y quedaron directamente todos en la calle. Es bastante vergonzoso, porque además cuando se habla de el rol del Estado, que dicen, bueno, el Estado tiene presente. Sí, pero además es un gobierno que es fundamentalmente, sus medidas se fundamentan en el rol del Estado, porque además utilizan al Estado como herramienta para garantizarle beneficios a distintos sectores. Entonces es un gobierno fundamentalmente estatista. No se puede decir que hay que destruir el Estado, que es un poco el discurso con el que asumieron y con el que quieren reivindicar en cada medida, ¿no? Yo a veces trato de volver a leer, entender y escuchar los relatos de los distintos funcionarios, y ellos viven de la teta del Estado, son parte del Estado. Entonces, a ver, no todos son ñoquis, no todos son grandes trabajadores, tenemos de todo como en todo lado, y si vos tenés que fusionar o cerrar un organismo, tenés que pensarlo 20 veces la función que cumple ese organismo. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay un montón de gente que se queda sin esas prestaciones o contraprestaciones. Y no se trata de... yo creo que, a mi entender, el cierre de Vialidad fue por la causa que, bueno, condenaron a Cristina, porque se chorearon todos. Está bien, fantástico. Ese es tu pensamiento, pero pará.
Preguntar a las provincias cuánto hace que no se arregla una ruta. Vos paraste todo, frenaste todo. O sea, dijiste, la señora se robó, se choreó todo, listo, no hacemos más obras. Y en el mientras tanto, ¿qué haces? Este fin de semana se mataron casi 15 personas por estado de rutas. Y por negligencia, por no prestar atención, por conducir rápido. ¿Y el Estado dónde estuvo? O sea, ¿qué va a pasar de acá adelante cuando se cierra? No sé. Por ahí viene una empresa nueva. Por ahí aparece Seguridad Vial, Sociedad Anónima. Bueno, es que es lo que quieren. Van a empezar con las rutas. Bueno. Privatizar en más de 9.000 kilómetros de y ruta. ellos van a tener su seguridad vial. Pasa con Aubasa. Aubasa es de la provincia de Buenos Aires y tiene sus ambulancias y su seguridad vial. Que no están presentes al 100% como nosotros, pero sí colaboran en los operativos, están, cuando hay algún siniestro va la ambulancia, va la gente de Aubasa, va la grúa. Bueno, eso lo van a hacer con las concesiones de las rutas a futuro que haya en Argentina. O sea, se va a disolver y se disolvió y ponemos algo privado. Lo privado funciona. Yo no sé si funciona bien lo privado. Yo creo que hay grises y matices raros dentro de lo privado también. A ver, un Estado presente le da a la población el respaldo para poder acceder a distintas cuestiones. En su momento lo hizo Randazzo con el DNI, que vos lo tenías al toque. Si estabas en la costa lo hacías a la mañana y a la tarde lo tenías. Vos sabías que te ibas a Ruta 2 y ibas a tener 2 millones de controles, entonces no ibas a tener que fumarte un faso, ni drogarte, ni chupar. Ibas, entre comillas, mal llamado custodiado, pero ibas tranquilo. Hoy vos salís a una ruta y no sabés qué te puede llegar a pasar, porque el estado de las rutas son deplorables, porque no hubo inversión en este último año y medio. ¿Viste con el fin de las facultades delegadas de Milei, viste todas las medidas que sacaron? ¿Qué opinas de eso? Horrible. Yo puedo llegar a entender que voy a decir, bueno, cerramos vialidad, cerramos seguridad vial, cerramos la Junta de Accidentes de Transporte, pero meterte con la salud, meterte con el Garrahan. A ver, sí, no, pero en el Garrahan hay 300, como dijo una vez uno, 300 médicos y 5.000 administrativos. Sí, cualquiera. Bueno, fantástico, hay 5.000 administrativos, bueno, capacitalos para que hagan otra cosa, pero no metas a todo dentro de la bolsa, porque hay argentinos del interior sin un mango que vienen a tratarse, gratis obviamente, y por un derecho, en el Garrahan. Y hay fundaciones que trabajan para que las familias se queden y acompañen el tratamiento a largo plazo, y no ponen un mango. Andá a hacerlo en Chile. Andá a hacerlo en Paraguay, vas a un hospital público y te cobran hasta la curita. Entonces meterte con la salud y meterte con los chicos ya es ser muy hijo de puta. Es ir en contra de las bases que tiene nuestro país, que además son nuestro emblema a nivel mundial. Mira, los otros días hablaba con un conocido del barrio y me dice, cuando yo llegué a Argentina me encontré con un mundo que en mi país no existía. Extraño mi país, pero Argentina me dio todo. Laburo, estoy en blanco, tengo obra social, tengo colegios que no son arancelados, tengo mi decisión si quiero pagar una facultad para mis hijos, ¿no? Está la decisión porque está, pero es una decisión mía llevarlo al público. Hoy, si yo tuviera que vivir en mi país, no lo podría hacer. Y estaría trabajando por 2 pesos. O sea, Argentina le abre las puertas a todo el mundo. Y vos podés decir, bueno, sí, está bien, lo que charlamos hace un tiempito atrás con el arancelamiento de los estudiantes extranjeros. Sí. Es un mundo de 80.000 personas que no te cambia la economía. Total. No te la cambia. Vos decís, bueno, a ver, ¿cuánto podés pagar? ¿Podés pagar $1.000 por año? Bueno, son un montón de pesos. ¿Te cambia la economía? No. Pero que además hay gente que viene y aporta también, porque pagan Pero alquiler, pagan gasto, comida, compran ropa. Pero ellos no lo ven. No. Ellos te dicen, bueno, fantástico, cerramos seguridad vial, listo, chao, 700 personas a la calle. Bien, ¿y qué hacemos ahora? ¿Quién va a hacer alcoholemia? ¿Quién va a ir a un colegio a decirte, che, mirá, decirle a tu papá que se ponga el cinturón, que no tomen si van a manejar? O sea, yo a mis hijos de chiquitos siempre dije,
Cuando sean grandes y vayan a salir, el que maneja no tiene que tomar. ¿Por qué? Porque pasa esto. Hace muchos años Seguridad Vial metía videos muy, muy crudos, muy crudos. Y la sociedad decía, wow, y se horrorizaba. No, flaco, esto es lo que pasa. Claro. Esto es lo que pasa cuando vos te caes de la moto, te chocas y no usas casco. Tu cerebro se parte y con un poco de suerte te puedes morir. Con un poco de suerte, porque generalmente quedan todos descerebrados. La familia llorando. ¿Por qué? Porque no hubo concientización, no hubo una visibilización de ese problema. Seguridad Vial vino a trabajar eso continuamente. Che, pónganse en el casco. Yo sé que es horrible en invierno, es horrible en verano, no chupen. Y se trabajó esa problemática. Después se fueron sumando ONG, Luchemos por la Vida es histórico, pero se fue sumando Fundación Amarilla, Estrellas Amarillas, Madre del Dolor, con la señora Perrone, que ahora está trabajando acá en provincia y están laburando muy bien. O sea, y distintas ONG dedicadas a la seguridad vial, a la visibilización del problema. Y está fantástico. Hoy esa gente se queda sin respuesta. Claro. Hoy se quedan sin respuesta. Ellos van a seguir laburando, porque es su lucha, es una lucha que no se baja los brazos, pero no tenés el respaldo del Estado. Y en estos casos es importantísimo el respaldo del Estado, porque vos sabés que podés laburar con total holgura, que levantás el teléfono y le decís a fulano de tal, che, mirá, vamos a hacer un operativo, ¿qué te parece en tal lado? Porque hubo esto. Hay estadística, no es que se hacen los operativos porque se levantó uno y dijo, hoy voy a hacer hay estadísticas donde hay lugares que hay más accidentes o más siniestros que en otros lados, entonces sobre esa problemática se trabaja. O sea, no es nada hecho al azar. Hay un grupo de gente que labura, que piensa, que cranea todo, hablando mal, para que el laburo salga adelante. ¿Para qué? Para que nos cuidemos entre todos. Y es feo que te paren, y sí, a nadie nos gusta que nos paren y que no hagan alcoholemia. No nos gusta porque somos argentinos. Es así, somos argentinos y no nos gusta, che, parate un costado, no nos gusta, pero los hacen por el bien nuestro. Hoy no va a estar más eso. Claudio, somos estudiantes de comunicación y no me quiero cerrar el programa sin preguntarte qué opinas de todas las campañas de odio que se están haciendo a distintos periodistas que incitan una idea distinta al gobierno nacional. Mirá, hace un tiempito atrás, un periodista que a mí tampoco me gusta, que es Fantino, estaba en un programa Dos Voces y le dijo del otro lado a Bonelli y otro periodista, no recuerdo, dijo, pero ustedes ahora se tienen que hacer cargo de lo que dicen, porque la gente ahora tiene X, Twitter, y te tuitea y te putea y te manda la miércoles. Antes no. Antes la gente no tenía esa posibilidad. Hoy la gente tiene, y hoy la gente no se calla más. Pero por el otro lado el gobierno te mete preso porque vos fuiste a tirar caca a la casa de Esper. O sea, lo que charlamos la otra vez, una contravención vas preso. Entonces te tenés que cuidar. Ahora, yo ya no escribo más, no pongo más nada, porque tengo miedo que me vengan a buscar y me lleven preso. Bueno, eso es una autocensura pero seguro, que lo están haciendo. Y estamos hablando de la libertad, o sea, de la libertad. Yo tengo que expresar y decir mis cosas. ¿Por qué no lo puedo decir? Entonces, estás haciendo lo mismo que vos decías que hacía el kirchnerismo. Yo recuerdo que el kirchnerismo a lo sumo te cagaba a pedo. Ya está. Y lo dijeron algunos de estos pseudos periodistas horribles, como Majul, que lo llamaban eso y decía, che, boludo, no digas esto. Sí, pero no te censuraban y te caían pero no denuncias. Exactamente, no te iban a buscar a tu casa. Vamos a eso, claro. Hoy sí. Hoy entonces te tenés que cuidar de hablar y decir, ¿y hasta dónde es mi libertad? ¿Hasta dónde es mi libertad? Porque uno como futuro periodista tiene que hablar libremente, de lo bueno y de lo malo. Después uno pone su postura. Por supuesto. Hoy yo creo que los periodistas que son afines al gobierno son 3, 4 y dicen cualquier pavada, estupidez. El resto se cuidan lo que dicen. Si ustedes prestan atención este último tiempo, se cuidan un montón, porque tienen miedo de caer preso. Total. Ese es el tema, pero esto también, no es libertad, no es libertad. Sí. No, y que también no es el miedo también de caer preso, es esa caída social de que juzgan a los periodistas, de que atacan a los periodistas, de que, desde arriba el poder dice una cosa sobre alguien y recae ese odio, recae... Pero vos fijate en lo que hace Adorni en la conferencia de prensa. Hoy para ir a la conferencia de prensa tenés que ir de saco y corbata. Eso. Sí. Con 3, 4 preguntas que no le afecten el ego a ellos. Y que determinados periodistas las pueden hacer.
Además. Lo tomaron de estúpido idiota a Fabián, lo tomaban de che pibe. O sea, flaco, no podés ser tan irrespetuoso con un profesional de los medios. O sea, tomarlo de punto y hacerlo pasar como un boludo. O sea, ahí te das cuenta. Y aparte, si ustedes por ahí prestan atención, la postura de Adorni cuando dice algunas cosas, el cuerpo, el lenguaje corporal, es fantástico. Porque el tipo ya con el cuerpo te está pelotudeando, o te está forreando, y después te dice el discurso. Yo lo vi cuando dio distintos discursos. El tipo se para una posición y te habla. Bueno, y con esto de las facultades, tanto Sturzenegger como a él no se le pudieron hacer preguntas. Hablaron y no se le pudieron hacer preguntas. Luego se transmitieron en la televisión, en programas afines al gobierno, que les hacen la vocería y les hacen de funcionarios. Sí. Y ahí sí respondían, obviamente, preguntas ya previamente estipuladas. Bueno, pero sin ir más lejos lo que pasó con Viale, ¿no? Pobrecito este muchacho que se portó portador de apellido del padre, ¿no? Que tuvo que entrar Caputo, decirle esto no. Bueno, flaco, a ver. O voy con un librito, o sea, nosotros hemos ido entrevistados, che, mirá, tráeme las preguntas porque yo no quiero hablar de este tema. Y hay otros que no, que te dicen, hablemos libremente de lo que hay. Yo vine acá, hablamos libremente, no es que vine a decir, che, mira, esto no. Pero eso se trata de la comunicación, además. Exacto, y aparte, esa es la veracidad, porque yo no vengo estudiando un librito. Claro, total. Pero bueno, nada. Claudio, te agradecemos. Gracias a ustedes por visibilizar este problema, que es un problema grande para todos los que hacemos seguridad vial, ¿no? Para todos. Para todos. Para nosotros también. Para todos. Ni hablar. Para todos. Nada, esperemos seguir viendo en los pasillos y seguir debatiendo de estas cosas, que es muy importante. Dios quiera, sí. Bueno, le robamos unos pequeños minutitos al programa siguiente, pero les mandamos un saludo muy grande. Tato Alcaraz en operación, Esmeralda Migliorini en producción, Jano Cerrudo me acompañó en el estudio y Juliana Rodríguez en redes. Yo soy Manuela Cardille, los esperamos mañana. Hay programa, ¿no? Está un cacho de cultura con Franco y con Luciana. Les mandamos un saludo muy grande y que terminen muy bien el día.